Buenas tardes a todos los participantes en este retrato lingüístico actual de Andalucía que desde el Foro del Habla Andaluza pretendemos, si no elaborar, al menos sentar las bases para que pueda ir elaborándose. Esta es la quinta sesión y creo que va a ser una sesión interesante, entre otras razones, porque ya va siendo hora, ya era hora, de que bajáramos a la arena de la realidad y no solo a la realidad de la pronunciación que ha ocupado gran parte de nuestros debates hasta ahora, sino a la realidad de las palabras y a la realidad de la construcción, porque realmente la calidad del habla se mide fundamentalmente por las palabras seleccionadas por los usuarios y cómo son trabadas en el discurso. Y de esto es de lo que hoy se va a hablar. Sin duda ninguna es la parte más difícil, la parte que menos se deja fotografiar, pero es la clave, como hemos puesto en uno de los títulos. La clave está en la sintaxis, pero la sintaxis no es casi nada si no se cuenta con la prosodia, con la entonación, las pausas, con el ritmo. Eso para uno de nuestros más grandes filólogos, Rafael Lapesa, era lo que distinguía, así empieza su descripción del andaluz, lo que distinguía fundamentalmente. Entonces no se pensaba más que eso en las modalidades del centro y norte peninsulares. Habría que saber también hasta qué punto esas diferencias lo son con respecto a los canarios y al inmenso mundo de los hispanohablantes de América. Pero en cualquier caso, por ahí vamos a empezar hoy. No vamos, como hemos hecho hasta ahora, no vamos a presentar a quienes van a conducir cada una de estas charlas, porque todos pertenecen al grupo El Español Hablado en Andalucía. Ahí tienen ustedes el currículum extenso de los dos y, entre otras cosas, Elena Méndez ya no es nueva entre nosotros, ya ha intervenido una vez y no procedería volver a presentarla. Cuando quieras, Marta, tienes la palabra. Muy bien. Podéis oírme, ¿verdad? ¿Podéis oírme? Sí, Vale, sí, perfectamente. de acuerdo. Pues, bueno, buenas tardes. Agradezco a la UNIA, a la Universidad Internacional de Andalucía, la oportunidad que nos ha brindado de realizar y participar en este foro que nos tiene hoy aquí y en estas 3 semanas que hemos pasado juntos. Agradezco también al coordinador el ánimo con el que nos ha empujado, la ilusión y la energía para organizarnos y compartir nuestro trabajo. También, como no, agradezco a todos los asistentes su presencia virtual, su interés, cuyas expectativas espero cumplir en los minutos que siguen. El título que me propusieron, que me propuso don Antonio Narbona, fue ¿Y de sintaxis qué? La clave en la prosodia, que abordaré según el siguiente esquema. Haré una breve introducción con la que expondré las ideas básicas que deseo queden claras. Seguiré con un repaso a los rasgos sintácticos más relevantes que se pueden encontrar en los estudios sobre las hablas andaluzas. Extraeré alguno de ellos concretamente para presentárselo con unos gráficos ilustrativos y así llegaré al análisis de ejemplos orales, algunos de los cuales ya han escuchado en otra sesión, para comprobar las afirmaciones precedentes y concluir con ello mi contribución. Hemos estado hablando en estos días de tópicos sobre el andaluz, sobre las hablas andaluzas. Ramón Morillo, Elena Carmona y Elena Leal, en diferentes sentidos, los expusieron en las sesiones de la semana pasada. En ellas pudimos percibir que estos tópicos no suelen acudir a rasgos sintácticos para caracterizar el andaluz. No suelen alegarse, por tanto, datos gramaticales entre las apreciaciones que circulan en la sociedad
que se basan más en la fonética o incluso el léxico. Con esa idea cerraba Antonio Narbona la última sesión cuando aludía a las explicaciones que habíamos ido desmenuzando tanto en las ponencias como en el debate posterior, en las que al final, sin pretenderlo, nos circunscribíamos a la fonética. En los estudios previos sobre las hablas andaluzas poco puede encontrarse también, e inmediatamente surge la pregunta, ¿por qué? Porque la sintaxis de las hablas andaluzas, que quede bien claro, la sintaxis de las hablas andaluzas es básicamente la del español general. Dicho de otra manera, la gramática de las hablas andaluzas es la gramática común a todas las variedades de la lengua española, como dijeron Rafael Cano y María Dolores González en ese libro que ya se ha citado, que tengo aquí a mi lado, Las hablas andaluzas. En otro momento, el profesor Cano también ha dicho, se lo pongo ahí para que lo puedan ver, el habla andaluza no ha desarrollado ninguna disidencia gramatical y las pocas que puede presentar son de alcance muy limitado y además, como veremos, imposibles de historiar. Con esto ya podría terminar mi sesión, dar paso a la siguiente, la de Elena Méndez. Ahora bien, parece que se vislumbran algunas construcciones a lo largo de la historia que se extienden con diferente cronología hasta nuestros días, que son escasas y están muy localizadas tanto geográfica como socioculturalmente en Andalucía. Por tanto, en este nivel tampoco son las hablas andaluzas una variante ni innovadora ni más avanzada. Esto último sí se oye en los tópicos e incluso en boca de algunos investigadores reconocidos, como ya mencionó Rafael Cano el primer día. No olvidemos que, a fin de cuentas, según la RAE, la sintaxis es la parte de la gramática que estudia el modo en que se combinan las palabras y los grupos que éstas forman para expresar significados, así como las relaciones que se establecen entre todas esas unidades. Y la gramática, en su tercera acepción, parte de la lingüística que estudia los elementos de una lengua, así como la forma en que estos se organizan y se combinan. Es decir, el conjunto de reglas de organización del discurso. Por tanto, los cambios en este nivel, en el nivel sintáctico, pueden conllevar problemas de intercomprensión e intercomunicabilidad. Por eso son tan importantes. Una rápida revisión bibliográfica nos permite responder la pregunta de qué rasgos se han atribuido a las hablas andaluzas, cuáles son esos escasos y muy localizados rasgos antes aludidos. En primer lugar, el primero que surge es el uso de ustedes para la segunda persona del plural, no de cortesía, y las consecuentes formas pronominales. Ustedes os vais, ustedes se vais. Este empleo presenta varios inconvenientes para ser considerado propio de las hablas andaluzas. El primer inconveniente, ese rasgo solo se da en Andalucía Occidental y además es compartido con Canarias y América. Por lo tanto, ni es exclusivo ni es homogéneo. De hecho, es este rasgo, el ustedes de segunda persona del plural, junto con el seseo, el rasgo que ha conducido a hablar del origen andaluz del español de América. Retomo con esto así una pregunta que quedó no muy atendida la semana pasada. El origen del andaluz del español de América sin prestar atención a que este rasgo no está en toda Andalucía, que las fechas de origen de los rasgos y el descubrimiento y ocupación de América no son del todo coincidentes y que también el español de América tiene rasgos muy relevantes del norte, gallego, asturiano, como pueda ser algo tan evidente como la indistinción entre el indefinido y el perfecto. Me levanté frente a me he levantado.
El segundo inconveniente de este rasgo es que se desconoce la expansión concreta que tiene por el habla oculta, pero no parece tener, desde luego, la misma extensión con os que con se. Es decir, ustedes os dais prisa y ustedes se dais prisa, más limitado, parece ser, socioculturalmente. El tercer inconveniente, en todo caso, sería un rasgo de habla, puesto que no se encuentra en la escritura, salvo en la de gente poco instruida. En segundo lugar, con relativa frecuencia se habla de la distinción etimológica de pronombres átonos en las hablas andaluzas, es decir, la, las, lo, los para el complemento directo y le, les para el indirecto. Decía, lo quiero a mi padre, los obligo a mis hijos a que coman fruta, la ayudo a la vecina que viene cargada con la compra, la espero a Elena para tomar café, frente a le quiero, les obligo, le ayudo, le espero. Con lo cual, tampoco es rasgo caracterizador de las hablas andaluzas en toda su expansión. En tercer lugar, se mencionan arcaísmos vulgares. Fuera por hubiera, haber por hacer, formas verbales arcaicas, semos, habemos, vide, trujo, la preposición de delante de ciertos infinitivos como lo vi de venir, deseando de llegar o deseandito de verte. Pero no son marcas diatópicas, sino diastráticas. No son de las hablas andaluzas, por tanto. Pero para demostrarlo, para convencerles, buscamos en el corpus oral y sonoro del español rural, en primer lugar, semos. Y fíjense en el mapa que nos devuelve. Está esta forma en Huesca, Zaragoza, Madrid, Segovia, Cáceres, Murcia, Albacete y, sí, es verdad, también en Andalucía. Hacemos lo propio con vide, pero solo se documenta 3 veces en Albacete. No pongo el mapa porque es innecesario. Trujo, no se documenta. De habemos, hay registrados casos, les muestro el mapa. Hay registrados casos, como pueden ver, en Vizcaya, Zamora, Teruel, Castellón, Valencia, Albacete, Alicante y, sí, algunos más en Andalucía. Y finalmente, para el infinitivo con preposición he buscado la secuencia deseando de. Y aquí encontramos que aparece en Guipúzcoa, Álava, Valladolid, Palencia, Teruel, Madrid, Ciudad Real, Albacete y también en Andalucía. En cuarto lugar, existen otros vulgarismos. En lugar de los más generales decía nunca más, nada más y nadie más. Sobre lo que se está escribiendo últimamente, y en este grupo se han dedicado algunas páginas ya que pueden consultar en nuestra web. Quería enseñarles unos gráficos a este propósito a partir de su búsqueda, en este caso en el corpus diacrónico del español, el CORDE. El primer gráfico es solo para mostrar que entre las 3 combinaciones la que más frecuencia tiene es más nada, seguida muy de cerca por más nunca, pero más nadie tiene muy escasa representación, como pueden ver. El segundo gráfico alude a su recorrido histórico. Empieza en el siglo XVI porque es ahí donde yo he empezado a buscar, dada esa fecha como el inicio de las hablas andaluzas. Lógicamente sí se puede encontrar antes. Ha sido un corte que yo he realizado. Y pueden observar en ese gráfico que aparece en el siglo XVI y en el XVII, se mantiene en la época moderna y asciende considerablemente en la contemporánea. Pero no dejen de observar en el último gráfico que les ofrezco
que no existe disidencia andaluza. Aquí he agrupado lo meridional, incluyendo Extremadura y Murcia, frente a lo no meridional, todo lo demás de la península ibérica. Lo he dividido también por siglos y pueden muy fácilmente observar que con una pequeña subida en el siglo XVI en la zona no meridional para más nunca, se mantiene muy escasamente representado en la época moderna, y hay una ligera subida, un ligero ascenso en general en el siglo XX, no solamente en la zona meridional, aunque algo superior en ese lugar. Por lo tanto, ni siquiera es Andalucía en la que únicamente se dé ese rasgo, de modo que no puede tampoco considerarse rasgo andaluz. Dentro de este grupo de vulgarismos modernos, como hemos llamado, también se encuentra la transitivización de intransitivos como la entré, cayeron mi lámpara, lo charlaste, que ya en la sesión del pasado martes, Elena Carmona incluía en una imagen como tópico del habla vallisoletana, así que nada de andaluz. Se ha mencionado también sus versus os. Sus habéis fijado que se oye en Granada, Almería y Jaén, tampoco por lo tanto general. Por cierto, no lo he encontrado en el Coser. Acentuación de hayamos, hayáis, vayáis, tengáis, que son pronunciaciones vulgares del andaluz occidental, que comparte con algunas hablas leonesas y que cuenta con gran extensión en Canarias y América. Algunos problemas con preposiciones como contra o contrimás. Les he traído un ejemplo extraído del Coser. Antes no lo sabía, mujer, y contrimás vieja soy, más sé, que por cierto es de Toledo. O el caso de ir por, que hemos buscado en el Coser y nos devuelve también el siguiente mapa. Como pueden observar, hay casos en Vizcaya, Guipúzcoa, La Rioja, Asturias, Burgos, Soria, León, Palencia, Segovia, Valladolid, Ávila, Guadalajara, Cáceres, Toledo, Ciudad Real, Cuenca, Albacete, Valencia y, sí, también Andalucía. En quinto lugar, se pueden mencionar otro pequeño conjunto que son más tendencias que rasgos en sí mismos, si bien debo indicar que no hay estudios exhaustivos que los refrenden. En ese sentido se encuentra la preferencia por perífrasis, como la de futuro, o algunas cuestiones de género. Por un lado, sustantivos ambiguos que en el estándar no lo son, hinchazón, eczema, porción, alfiler, asma, y por otro, la preferencia por el femenino, azúcar, siempre, y con frecuencia alta, calor, tizne y almíbar. En sexto lugar, se encuentran las construcciones cuantificadoras como unos pocos de años, unos cuantos de libros, que son arcaicas, aunque no tienen la consideración de vulgares, sino simplemente típicas del habla. Son difíciles de registrar porque son solo una forma más de expresar la cantidad indeterminada, pero en una búsqueda en Corde encontramos, no les voy a poner otro gráfico, solo esa pequeña tabla que tienen en la esquina superior derecha de la diapositiva, podemos encontrar, como decía, que tanto se da en Andalucía como fuera de ella. Por ejemplo, en los siglos XVI y XVII hay 9 casos andaluces frente a 69 del resto de la península para unos pocos de más sustantivo. Y lo mismo podemos encontrar para la forma femenina plural y la forma femenina singular. También podemos encontrar lo demás en relación con la ausencia de preposición, es decir, unos pocos años y unos cuantos libros. También se da dentro y fuera de Andalucía.
Y en séptimo lugar, el uso del demostrativo no deíctico ni anafórico, sino especificativo o enfático. Esa plaza de España que se puede oír en Sevilla, según ha estudiado Ramón Morillo, y también en Cádiz, según ha observado José Luis Girón Alconchel, y que en todo caso sería un rasgo del habla. Y aquí acaba la lista. La lista es muy breve, tal como habíamos anunciado, muy localizada, poco caracterizadora del andaluz, pues generalmente se ha confundido con lo vulgar, que también está presente en las demás áreas peninsulares y americanas. Pero claro, si es así, ¿a qué viene un título como el mío en este foro? Pueden pensar. La clave es la prosodia. Efectivamente, muchos hablan de la gracia y el ingenio andaluz. Vemos qué puede ser eso, en qué se basa y dónde surge. Sin lugar a dudas, esa expresividad o esa gracia remiten al habla, a la comunicación familiar o coloquial, y eso, la comunicación familiar o coloquial, no puede considerarse propio de una zona concreta, sino común a la forma lingüística cotidiana de todos los hispanohablantes. Cuando los hablantes afirman, como decimos en mi pueblo, como decimos en mi barrio, muchas veces se refieren en realidad a formas del español coloquial, como también indicó el martes pasado Elena Carmona. La gracia andaluza, por tanto, es otro tópico más que hay que desmontar. Yo soy andaluza y no tengo gracia ninguna. No es gramática andaluza la inserción del chiste o el chascarrillo en la conversación, por más que algunos hablantes andaluces sean más propicios en determinadas circunstancias comunicativas a recurrir a ellos, y desde luego no cuando estamos hablando de inocular vacunas contra el COVID. Un ejemplo recogido por Cano y González en el mercado de Córdoba, en la pescadería, dice así, yo lo haré sin abrir las vocales finales como harían en Córdoba. Anda, madre, hoy no tengo ni un duro, ponme 1 kilo de jureles que voy a disfrazarlos de merluza. Otro ejemplo de un señor explicando que le sacaron sangre en el centro de salud, un audio que ha estado recorriendo el WhatsApp, que a lo mejor algunos de ustedes han recibido y podido oír completo. Decía hacia el final, ahí sacó sangre que parecía que iba a hacer 80 o 90 kilos de morcilla. No descansan sobre ningún rasgo lingüístico exclusivo de Andalucía, sino sobre la hipérbole, la metáfora o la comparación que nos trasladan a otro contexto semántico distinto del que tiene la comunicación. En la pescadería, con disfraces. El análisis de sangre, con la charcutería. Por muy ingeniosas que sean, que lo son, no suponen fenómenos gramaticales específicos. Tampoco son propias de las hablas andaluzas, sino de lo coloquial y las diferentes estrategias de verbalización que en esa forma discursiva pueden darse, cuestiones como la disposición de palabras, el orden, de modo que se focalice la más significativa. En ese sentido, tienen los dos últimos ejemplos de la diapositiva, también extraídos de Cano y González. Llover, ha llovido, pero llover, no ha llovido todavía. O a la feria lo que hay que ir es sin niños. Lógicamente, en esos ejemplos, el elemento fundamental es la entonación, pues es la que ayuda a identificar la intención comunicativa del hablante. También el orden de palabras, la repetición del primer caso, que sirve para enfatizar, llover, la estructura focalizadora del segundo, lo que hay que ir. Si mi hijo de 12 años me pregunta si puede salir y volver a las 12 de la noche un día cualquiera, y yo le respondo, sí, claro, ve corriendo, sabe perfectamente que no puede. Y no porque mis palabras se lo hayan dicho. Se lo ha dicho mi entonación, las pausas, el conocimiento compartido. Y no se nos ocurriría decir en un análisis gramatical que el adverbio de afirmación sí
pueda ser en algunos contextos adverbio de negación rotunda, sino que las circunstancias que rodean la enunciación, la entonación y otros indicadores como los gestos son los que permiten entenderlo irónicamente. Algo parecido a lo que sucede a la expresión no ni na, sobre cuyo andalucismo infundado lleva un tiempo oyéndose hablar. Lo mismo pasa con este diálogo entre dos amigos que pudo escucharse durante el confinamiento de la primavera pasada. ¿Qué? ¿Ha salido mucho esta semana? ¡Uf! Todos los días. Agujetas tengo de tanto subir las escaleras. Yo tampoco. Dan ganas de comprarse un perrito. El contenido proposicional de los enunciados no provoca la última intervención, que se consideraría, en otro contexto, incongruente, paradójica e incomprensible. Ahora bien, la complicidad entre los dos amigos, el conocimiento compartido, la experiencia de estado de alarma compartido entre ambos permiten que incluso la primera pregunta fuera evitable, prescindible, y la respuesta todos los días pueda ser irónica, de modo que equivaldría a no he salido ni una sola vez. Escuchémoslo en directo con 3 ejemplos. El primero extraído de un grupo de WhatsApp entre amigos, cuya autora me ha legitimado a su uso en público, y los otros 2 de aquellos que propuso Elena Méndez en la segunda sesión. 2 cortes del programa Andalucía a 2 voces que se emitió el 25 de febrero de este año, en torno al 28 que está de en febrero. Mi unidad donde yo trabajo son Ponemos 2 hermanos. El audio. Los 2 trabajan en mi Primero, unidad. Uno está en activo, pero otro está de baja porque lo han operado recientemente de la espalda, de un tema de traumatología. Bueno, pues este segundo que le han operado es una persona súper hipocondríaca. Vamos, horroroso. Nosotros nos reímos mucho con él porque cualquier cosilla lo pone como si fuera algo muy grave. Y nosotros nos reímos mucho con este otro compañero. Bueno, pues hablando con el hermano le pregunto, niño, ¿cómo está Ignacio? ¿Cómo está tu hermano de la operación? Y me dice, oye, ¿tú te enteraste que a mi hermano le han operado 2 veces, no? Digo, sí, porque por lo visto tuvo una especie de acceso y tuvieron que intervenirlo otra vez. Digo, sí que me enteré. Digo, ¿y cómo está? Total, a lo siguiente. Bueno, pues esto le sirve de introducción, de antecedentes a la anécdota que nos va a contar, que es lo verdaderamente importante. El discurso se construye de manera improvisada, va haciendo incisos, son 2 hermanos, nosotros nos reímos mucho con él y sabemos que lo son porque cambia la entonación, que se interrumpe, se corta, recupera el hilo con bueno pues, hasta 2 veces. También enfatiza con entonación pausada y ascendente, una persona súper hipocondríaca. Y finalmente nos cuenta el diálogo en estilo directo, tal como lo recuerda, sin elaborarlo o sin reelaborarlo, sin hacer abstracción ninguna para trasladarlo a indirecto. Por lo tanto, las características propias de una situación comunicativa informal, familiar, de confianza, que utiliza el medio oral. Nada de andaluz, aparte de su seseo, el punto de articulación de la S que es dental, la neutralización RL, las aspiraciones de S implosiva y la pronunciación de la J como aspirada. Vamos con la secuencia primera de ese recorte de Andalucía a 2 voces. Son solamente 38 segundos. Escucharemos primero a Shanti Elías, chef a Cantum, y a Manu Sánchez, hay una cosa que no me gusta, que son las habichuelas. Hablando sobre Andalucía. Yo creo que en reconocer que haya cosas que no te puedan gustar también le da uno valor también a las cosas que te pueden gustar. Puede haber cosas que no nos gusten que yo creo que podemos mejorar. La cuestión, en vez de criticarla, que es cambiarla y hacer cosas por ella, ¿no? Pero yo hay un montón de cosas que no me gustan de Andalucía. Por ejemplo, creo que Andalucía tiene amor para todo el mundo, pero le falta amor propio.
Aquí solamente somos capaces, nos toca algo dentro, como resorte, cuando nos sentimos atacados, nos defendemos bien. Bueno, como han podido ver, la temática sobre Andalucía, que propicia esa implicación emocional, se les pregunta directamente por su experiencia en ese sentido, y ese hecho condiciona la configuración discursiva de los dos intervinientes que hemos escuchado. El primero de ellos, tras un primer enunciado, a mí hay una cosa que no me gusta, que son las habichuelas, introduce un pero que va acompañado de una pausa. También le sirve para esperar a las risas y los comentarios de los demás, pero ese pero, marcado entonativamente, abre una oración que sintácticamente está descompuesta, que es repetitiva, algo que se repite también hacia el final de su intervención. En cuanto a Manu Sánchez, tiene una sintaxis más conseguida, con un rasgo propio de lo coloquial. Ese yo, hay un montón de cosas que no me gustan. Con esa topicalización del yo, que sin embargo no desempeña después la función de sujeto, sino que es el complemento indirecto, no me gustan, algo que repetimos con mucha frecuencia en el coloquio, como una manera de tomar la palabra en una conversación, pero también de marcar un contraste con la opinión expresada anteriormente, en este caso el anterior participante. Hacia el final sucede una ruptura sintáctica, un corte, somos capaces, nos toca algo dentro, que es una reelaboración, opción que surge en el discurso más informal, no tan planificado. Pero como ven, nada de andaluz, ni un solo rasgo que pueda identificarse con esta modalidad en el plano gramatical. Que nadie espere. La segunda secuencia es un minuto solamente. Vamos a hacer una desescalada alocada. Vamos a hacer una desescalada razonada, siempre con los expertos y siempre proporcional a las posibilidades que el COVID tiene de volver a infectarnos, que siguen siendo muchas, porque desgraciadamente el nivel de inmunidad sigue siendo bajo en nuestra tierra. Porque sin duda alguna, con lo que ya hemos visto y con lo que conocemos hoy, la desescalada fue demasiado rápida. Y parece que hemos empezado a no caer en los mismos errores. Y ojalá en esta ocasión la desescalada y las medidas que tienen que acompañar la desescalada sean acertadas. ¿Por qué? Porque siguen faltando en España ayudas directas al sector de la hostelería, al sector de la restauración y al sector que es nuestro petróleo. Es que España es un país de servicios y vive del turismo, y el turismo ha recibido 0 ayudas directas. Bueno, hasta ahí es suficiente. En esta segunda secuencia, pues vemos que el discurso está mucho más planificado. Por supuesto, el de Juanma Moreno así lo está, quizá haya sido escrito y memorizado, nos lo hace pensar la repetición de la estructura sintáctica tanto al principio como al final, de modo que poco se deja a la improvisación del hablante en ese momento justo. Y la segunda intervención, contextualizada en la tertulia, como veíamos antes, como la de la primera secuencia, no tiene esa implicación emocional, habla de un tema de actualidad, una situación general, preocupante, algo político también, nada personal, de ahí que aunque no conste de una preparación previa, sí se produce con un esfuerzo especial o extraordinario de claridad. Quiero acabar con el ejemplo de Tadeo Jones que citamos al hilo de la ponencia de Elena Leal dedicada a la ficción tanto cinematográfica como de la publicidad, para mostrar la ausencia de rasgos sintácticos, además de la ausencia de rasgos fonéticos de la Andalucía oriental, a pesar de situarse la escena en Granada. Es un minuto solamente. Yo voy a lanzarlo. Es posible que algunos asistentes tengan que darle ellos mismos al botón de play, ¿vale? O si no les funciona, también pueden pinchar ustedes directamente sobre el enlace.
Bueno, pues como han podido ver, ausencia, sí hay rasgos fonéticos, pero de la Andalucía occidental, ¿no? Los propios de la Andalucía oriental y ningún elemento que pueda considerarse propio de la sintaxis de las hablas andaluzas. Hemos analizado ejemplos escritos en la literatura, en la canónica, en la popular, ejemplos de la calle, del mercado, del campo, ejemplos televisivos, de tertulias, más informales y menos. En ningún sitio hemos podido encontrar ni un solo rasgo que podamos identificar con las hablas andaluzas y que se confronte con el español hablado en otros lugares. Y es que la gramática de las hablas andaluzas, como hemos dicho al principio, es fundamentalmente la gramática del español general. Pues muchas gracias. Gracias, Marta. Pasamos, como hemos hecho en las anteriores sesiones, a la intervención de Elena Méndez y ya pueden ir ustedes haciendo las preguntas. Si, como siempre decimos, no hubiera tiempo de contestarlas todas, después, si son tan amables, nos proporcionan algún medio para darles respuesta. Adelante, Elena Méndez, cuando quieras. A ver, buenas. Vamos a ver porque aquí las preguntas que yo estoy viendo no son muchas realmente. Pregunta una persona que dónde deben aprender los jóvenes a hablar correctamente con la sintaxis y el léxico. El léxico adecuado a las situaciones. Habíamos quedado en que las preguntas iban a ser conjuntas al final de la sesión para las dos. Yo creo que porque algunas pueden ser respondidas por las dos. Si no te importa, haz tu intervención y después agruparemos las preguntas. De acuerdo. De acuerdo. No te había entendido, Antonio. Lo siento. Bueno, buenas tardes a todos y voy a tratar del tema que me había sido asignado para esta tarde, que es de palabras y fraseología. Está dentro del imaginario social de los andaluces. Y no tiene mucho fundamento, lo mismo que hemos visto con la construcción del hablar, que el andaluz sigue patrones semejantes a cómo los otros hispanohablantes configuran sus textos, sus discursos, y que la diferencia está en que nosotros percibimos las formas orales de hablar y en situaciones coloquiales. Y bueno, lo ha explicado muy bien Marta en ese sentido, pues algo semejante pasa con el léxico que utilizan los andaluces cuando hablan. No podemos decir que el léxico habitual de los andaluces no sea otro que el léxico habitual y general que utilizan otros hispanohablantes. Sin embargo, en el imaginario social, en el imaginario colectivo, parece estar arraigado otro tipo de tópico, otro estereotipo que está relacionado con la riqueza léxica, con el hecho de la disposición que está al alcance de los andaluces para elegir dentro de un patrimonio, de un tesoro léxico, todo lo que ellos quieran elegir, y que eso es la riqueza de las hablas andaluzas. Y apoyándose en este tópico, en este estereotipo, es frecuente que encontremos
pues muestras como las que vamos a ver en este vídeo que voy a poner, y lo van a ver en la parte de abajo de su pantalla. Es un vídeo que da coraje. Babucha, apalancado, malá, calentía, trochería, nonina, marafobia, juguero, reviarse, mi arma. Bien, de lo que se ha escuchado en este vídeo, que lo he cortado antes de que terminara, porque es un vídeo muy conocido que ha estado circulando en las últimas semanas con motivo del Día de Andalucía, y que vemos además que aparece un conjunto de voces, de formas de decir, de palabras o pseudopalabras, como si fuera léxico patrimonial de Andalucía. Realmente podemos hablar de riqueza léxica en estos términos. Es verdad que palabras o voces como arfabó, tajá, apalancao, noniná, arrecío, quillo, illa, boquete, fitetú, patochá, berená, mirabé, apañao, daleao, son propias y diferenciales de los andaluces y que son esa muestra de riqueza léxica. Esto, desde un punto de vista científico, es insostenible. Voy a pasar por eso, antes de empezar a hablar sobre voces andaluzas, conviene fijar y tener bien claro qué tipo de léxico es el que se puede encontrar en Andalucía, que tiene que ver con las mismas fuentes del léxico del español, que también es del andaluz, porque es un léxico de carácter panhispánico. Y esas fuentes del léxico andaluz puede tener términos prehispánicos, puede tener también cultismos, léxico patrimonial, que es el léxico del castellano general, mozarabismos, préstamos y creaciones propias, palabras expresivas que siguen formaciones por derivación, composición, metáfora o neologismos y nuevas composiciones, ¿no? Esto, bueno, pues forma parte del léxico andaluz, como forma parte del léxico panhispánico. Dentro de las fuentes que nosotros podemos utilizar para acercarnos al léxico de Andalucía, pues una fuente primordial es la que aparece en el Alea. Ya hemos hablado varias veces del Alea como esa magna obra que emprendió Alvar junto con Llorente Maldonado y Gregorio Salvador, y que se patearon Andalucía buscando las características de pronunciación, de léxico, etcétera. Pero claro, lo que ahora mismo nos puede ofrecer el Alea para los usos actuales que tienen los andaluces, pues observamos que, como muchas de esas palabras venían de faenas y de formas de trabajar, de labrar la tierra, de hacer el carbón, de la matanza, etcétera, pues una vez que han cambiado esos procedimientos de trabajar, etcétera, pues muchas de esas palabras han caído en el olvido, en desuso, y quedan a veces como reliquias léxicas. Luego también podíamos pensar en realidades de la vivienda tradicional o de utensilios que también están en el Alea, pero claro, las viviendas modernas también han arrinconado usos que antes eran absolutamente cotidianos y que podían ser particulares o se utilizaban en Andalucía cuando no se utilizaban en otras partes de España, por ejemplo, ¿no? Como aldaba o falleva o aljofifa, que era particular uso de Andalucía para llamar a la bayeta, a la bayeta para fregar el suelo, o anafe, etcétera. También tenemos el tesoro léxico de las hablas andaluzas, realizado, como dijo el otro día Ramón Morillo,
por el hijo de Alvar, también Manuel Alvar, en este caso Manuel Alvar Ezquerra, ¿no? Este tesoro de léxico de las hablas andaluzas contiene 400.000 voces, pero claro, esas 400.000 voces, como ya sabía también el profesor Alvar, pues tampoco podemos decir que sean exactamente andalucismos, porque muchas de ellas pues tienen que ver con la forma en la que han sido recogidas por determinadas obras que se han contenido, que se han vertido en ese tesoro léxico, porque los tesoros léxicos lo que hacen es recoger los vocabularios que tienen el nombre de andaluz o de zonas de Andalucía y entonces se vierte ese tipo de fuentes también en los tesoros. Y luego el vocabulario andaluz de Alcalá Venceslada, que también fue una empresa titánica para este erudito, y que también procedían las voces de las muestras que le iban llegando de personas que estaban destacadas en distintos puntos de Andalucía, pero no todas las voces que aparecen en el vocabulario de Alcalá de Venceslada podemos decir que son andalucismos o que realmente se dicen así, se siguen manteniendo, etcétera, ¿no? ¿Qué es lo que se entiende entonces por léxico o vocabulario andaluz? Podemos decir que es el léxico, el vocabulario que se usa habitualmente en Andalucía, el que usan los andaluces cuando hablan, pues ya lo hemos visto en las muestras que se han puesto. Normalmente el léxico, las voces que utilizan los andaluces cuando hablan son las propias del castellano y de las formas de español que se utilizan en muchas partes, ¿no? Por eso nos entendemos con las otras personas que llegan a Andalucía o nos entendemos cuando salimos de Andalucía. El vocabulario que solamente se emplea en Andalucía, bueno, podría ser, pero claro, ¿cómo certificar que una palabra solo se usa en Andalucía? Eso es prácticamente imposible, y luego veremos un ejemplo, porque cuando creemos que es una voz que realmente se utiliza y que ha quedado a lo mejor como reliquia en un determinado uso, etcétera, luego cuando vamos a buscar exactamente qué es cómo se testimonia y cómo se documenta, etcétera, pues nos damos unas sorpresas tremendas, como por ejemplo que a lo mejor son voces del portugués y que han llegado por la vía occidental, etcétera. Ya veremos si nos da tiempo un ejemplo. Un vocabulario que se ha creado solamente en Andalucía. Bien, sí, eso podría ser un andalucismo y de hecho hay determinadas formaciones expresivas y formas denominativas de determinadas realidades que por las razones que no se sabe muy bien cuáles son, en determinados sitios, en determinada localidad, han quedado nombradas de una manera típica y que se reconoce a las gentes de ese pueblo, de esa localidad, precisamente porque tienen tal uso en ese pueblo. Por ejemplo, una alumna mía hizo un trabajo sobre el habla de Lepe, sobre el léxico de Lepe, y hay algunas realidades que se llaman allí de una manera muy particular que no se sabe muy bien exactamente por qué es, quizá a lo mejor a veces por razones fonosimbólicas, onomatopéyicas, etcétera, como por ejemplo la denominación de el balancín con el que juegan los niños, que se llama chinga-chingueta, me parece que era así como se llamaba, y que probablemente tiene que ver con una onomatopeya del ruido cuando está mohoso, oxidado, que pueden hacer los muelles, ñac, ñac, y que le dieran ese nombre, una formación expresiva, pero no deja de ser un localismo, y eso no es exportable como léxico andaluz o como andalucismo para todas partes. El que se ha quedado
dejado vivo en Andalucía y ha dejado de usarse fuera de ella, es decir, que es un arcaísmo. Bueno, pues puede ser, por ejemplo, determinados usos del tipo a terminarse o atacarse para colocarse bien los pantalones, o utilizar una expresión que se utiliza en determinadas zonas, que es orilla, para decir buena o mala orilla, pero sobre todo es cuando hace mala orilla, es decir, mal tiempo, se ha levantado viento, etcétera. Bueno, pues sí, puede esa especie de reducto de determinadas palabras que eran generales en el castellano, o por ejemplo también reducto de determinados arabismos que también eran o podían ser generales en el castellano, pues bueno, se sienten como andalucismos y se podría decir que forman parte de ese tesoro de léxico andaluz, ¿no? Luego podemos encontrar también que haya esas formas que utiliza, que la palabra adopta en Andalucía, porque pero que son simplemente formas de pronunciar fonéticamente la palabra en Andalucía, pero esa palabra siempre remite a una forma estándar, es decir, que cuando se usan la reconocemos como andaluza en el sentido de que está pronunciada a la andaluza, pero en cuanto al significado, en cuanto a las formas designativas, etcétera, si tuviéramos que escribirlas, las escribiríamos con escritura castellana. Así, por ejemplo, palabras como las que pueden aparecer en ese vídeo, del tipo tajá por tajada, del tipo ar favor por haz el favor, en ca mi madre por en casa mi madre o en casa de mi madre, etcétera. Realmente no podemos atesorarlas como si fueran léxico patrimonial de Andalucía, porque son palabras panhispánicas o formaciones o secuencias de palabras, sintagmas que son panhispánicos, solamente que se han pronunciado y los reconocemos cuando los oímos de bocas de personas que los pronuncian de esa manera. Claro, fuera del ámbito científico, es difícil hablar con rigor del léxico andaluz. Hay inventarios de palabras y muchos de ellos se han volcado en el tesoro de las hablas andaluzas, y muchos también fueron aportaciones que se le hicieron a Alcalá Venceslada, que ofrecen como propias de Andalucía formaciones y palabras como estas que les voy a poner ahora mismo. No sé si se ve demasiado bien o no, pero encontramos, por ejemplo, para la U, formas de Sevilla, Eugenio, Eulogio, un poné, o vale para expresión de acuerdo, o me caché en die, me caché en la mar, me caché en los moros, mejón, menda, etcétera. ¿Entendido? Entonces, esto, evidentemente, aunque forme parte de algo que se ha publicado y lo podamos encontrar y ojear en algún sitio, pues solamente los andaluces ingenuos o descuidados piensan que eso es patrimonio andaluz, y no es patrimonio andaluz en ningún caso, ¿no? Hablar con rigor del vocabulario andaluz es una tarea complicada. Es una tarea complicada porque requiere discriminar bien los trabajos elaborados por especialistas, ¿no? Y por otro lado, tampoco
tampoco hace justicia o nos lo pone muy fácil el propio concepto de andalucismo léxico, ya que puede nombrar o puede designar varias realidades que no siempre son necesariamente excluyentes, además tienen diferente valor y tampoco son muchas veces homologables como tales andalucismos. Además, tampoco son siempre voces y acepciones necesariamente diferenciales con el estándar o diferenciales con el castellano, ni tampoco tienen por qué ser necesariamente nacidas aquí en Andalucía. Lo que ocurre es que suelen ser voces muy usadas y extendidas entre andaluces y además muchas veces sin connotación, esto es muy importante, o valoración sociolingüística referidas a la baja extracción social. Esto ya lo he dicho. Algunas veces las pronunciaciones de las pronunciaciones en palabras dichas por andaluces se han fosilizado, se han lexicalizado y han pasado a la escritura con una pronunciación diferencial que se refleja en esa escritura, ¿no? Entonces, pueden ser andalucismos de forma y sentido. Podemos preguntarnos si lo son y es posible que sí lo sean. Por ejemplo, me estoy refiriendo a formas del tipo velá, que sabemos que remite a una lengua por defecto que dice velada y escribe velada, pero que como breve feria que solamente y que transcurre en un momento determinado del día al atardecer, pues se ha fosilizado léxicamente y se ha lexicalizado, no me salía la palabra, se ha lexicalizado como, y puede interpretarse como andalucismo, lo mismo que madrugá o esaborío o pringá, no solamente para referirse a todas las carnes que hay en el puchero, sino también a la tapa en donde se pica y se pone en panecillo, ¿no? Malaje, pilistra, pechá, jartá, guarnío que en principio, claro, remite a un guarnido, de guarnir, y que tiene una acepción como muy cansado, sin fuerzas, que no se sabe muy bien de dónde puede venir esa acepción, ese significado, pero probablemente se me ocurre que podría venir de un uso militar que es estar de guarnición. Estar de guarnición en una guarnición significa hacer guardias, etcétera, tener que recorrer la guarnición y cuando se termina de estar de servicio, pues realmente los soldados o quienes estén de servicio pues terminan cansados y podrían haber utilizado una palabra semejante y sobre todo en determinados cires o cuarteles y destacamentos de Andalucía. Palabras que designan realidades del flamenco y que se han lexicalizado sin las pérdidas de sonidos intervocálicos del tipo tocaor, cantaor, seguirilla, toná, etcétera, pues entonces podremos decir que esa pronunciación andaluza ha dado forma y sentido a determinadas realidades que se designan de esa manera. Y entonces, pues parece que podrían casar en el concepto así amplio de andalucismo léxico. Hay voces
que puede que se empleen en algún lugar de Andalucía o en determinadas áreas de la región, y algunas pueden designar determinadas tradiciones culinarias populares, por ejemplo, repapalilla, que es una especie de buñuelo de bacalao, que se dice en Osuna, lo mismo que ardoria también se dice en Osuna, porra. Claro, el salmorejo es la palabra que se ha estandarizado para ese tipo de plato, pero esas designaciones de Antequera o de Osuna pues quedan localmente en esa zona, y solamente quienes conocen las equivalencias pues pueden extrapolarlas con la referencia del salmorejo. Para los churros, tejeringos o jeringos, calentitos, o las designaciones, por ejemplo, del pan, que son también muy, muy curiosas a la hora de lexicalizarse y además perpetuarse temporalmente, ¿no? Que no son novedades de un día para otro y ya está, sino que llevan funcionando como tales designaciones para determinados tipos de pan desde hace mucho tiempo. Por ejemplo, en Cádiz la palabra telera o manolete, o un bollo en Córdoba, maimón, o dulces como el gañote de la Sierra de Cádiz, o cosas como, por ejemplo, decir medio para hablar de una copa de Moriles que además se sirve hasta arriba. Luego hay otras formas como casco para designar el gajo de la naranja, está recogida en el Alea y parece que es bastante general. Pero dentro de las comidas, etcétera, pues encontramos también variaciones léxicas de denominaciones de una determinada realidad. ¿Eso quiere decir que hay riqueza léxica en el vocabulario del andaluz? Pues riqueza léxica es la que tienen los andaluces cuando utilizan las palabras, la capacidad que tienen para elegir y combinarlas en el discurso de una manera adecuada a la situación comunicativa. Es posible que muchos de los andaluces conozcan la sinonimia que hay entre pipirrana, picadillo, piriñaca, para designar ese aliño de tomate, pimiento, cebolla, aliñado con sal, aceite y vinagre, pero bueno, se sabe que cada una de esas designaciones se utilizan en determinadas áreas y no todo el mundo conoce esas áreas. Lo mismo pasa también con determinadas denominaciones de la vivienda, que en muchos casos ya está en desuso porque los pisos modernos pues no tienen zaguán, no tienen zaquizamín o no tienen falsa, etcétera, ¿no? Pero cuando vamos a la playa, etcétera, pues decimos que mira, este año han puesto sombrajos, o mira, este chambao, podemos refugiarnos aquí, o ahí es donde están haciendo los espetos, etcétera. Y esas sí son palabras que parecen andaluzas, ¿no? Y podríamos, por tanto, hablar de ellas quizá como andalucismo, pero siempre con muchas prevenciones. Hay otras que tienen que ver con determinadas situaciones, estados, acciones en las que se emplean preferentemente, no que sean exclusivas, sino que se tienden en esa disponibilidad léxica cuando se pregunta a decir una palabra que no es la que esperaríamos por no ser propia del español general o no estar como la primera en la disponibilidad léxica en el español general. Por ejemplo, ensartar sí aparece en las respuestas de las andaluzas, y digo andaluzas porque es para enhebrar la aguja, sea la aguja de la máquina o sea la aguja de coser a mano. Mosqueta es una palabra que se utiliza en el sur de la provincia de Sevilla, no en todo, pero sí en algunos lugares de la provincia de Sevilla y desde luego en toda Cádiz, Jerez, Cádiz capital, San Fernando, etcétera, y aparece también en el vocabulario
vocabulario que utilizan los médicos cuando preguntan a los pacientes si echan sangre por la nariz y les preguntan que si tienen la mosqueta o se hacen con frecuencia la mosqueta. Lo mismo que cuando alguien se hace una rozadura en el zapato, con el zapato lo primero que les sale muchas veces es la palabra cebadura o sebadura, dependiendo de si es seseo o ceceo. El hacer pellas o hacer novillos, bueno, pues normalmente si se le pregunta a un chaval del instituto, pues dice que hace rabonas. Entonces, cuando hay determinadas palabras que salen como primera respuesta a una pregunta, lo mismo que, por ejemplo, hablar de jopear para salir o utilizar la expresión o la interjección jopo, jopo, o ya le he dado jopo a este moscardón o a este tío pesado o algo por el estilo, pues entonces podríamos pensar también que son selecciones que hacen los andaluces y que la hacen históricamente, es decir, qué es lo que han oído habitualmente en su entorno y por eso les sale a la primera, ¿no? Otras tienen que ver con valoraciones del tipo farota o merdellón, que se utiliza muchísimo, ambas en Málaga. Retutulludo, para hablar de un niño, un bebé que se está criando bien, gordito y con buen color. Hablar de pego para algo que es de broma, una mentira. Utilizar la palabra mojón para referirse y valorar a algo como que algo es un mojón, es decir, de la misma manera que podríamos utilizar otra palabra y que saldría inmediatamente a otros no andaluces al valorar algo o al responder en la réplica a algo, o palabras del tipo si eso, mijita, etcétera. Táviro para el que está con mal color, trochería para decir tonterías, etcétera. Bueno, pues en estos casos tenemos que son palabras que, bueno, pues suelen aparecer, y cuando aparecen en boca de andaluces. Tenemos también la posibilidad de creaciones, de pensar en andalucismos como determinadas creaciones neológicas que tienen que ver, que nacen de un vocabulario panhispánico y que sirven para denominar determinadas realidades que se emplean mucho en Andalucía. Y claro, lo que ocurre es que surgen esas denominaciones pues mediante los mismos procesos con los que surgen denominaciones nuevas dentro del castellano general, es decir, mediante procesos metafóricos, metonímicos, que nombran esas realidades que son nuevas o específicas culturalmente de Andalucía y por tanto son propias en ese sentido, ¿no? Por ejemplo, hablar de palillos para las castañuelas o hablar de palo para cada una de las variedades o géneros del cante hondo o jondo, y también esas dos palabras, hondo y jondo, para referirse y para especificar el tipo de cante, lo mismo que determinados cantes en sí mismos, soleá, tiento, saeta, polo, caña, martinete, farruca, algunas son palabras, caña y polo, son palabras del español. Soleá por soledad, también, pero se han especializado en Andalucía, vinculadas a un léxico de especialidad, y en ese sentido pasan ya al dominio panhispánico, pero con un marchamo andaluz en cierto sentido. Otras veces son, pues eso, determinadas especializaciones como los avíos, aviar y aviarse,
Pues claro que está en el castellano, en el español general, pero utilizarlo en el contexto de avíos del traje de gitana para hablar de del mantoncillo, de los pendientes, etcétera, o de las flores, pues está especializado en eso, o avíos del puchero, todo lo necesario para utilizarlo en esa comida. Bota para barril, cuba, bocoy, o los tipos de vino, solera, fino, manzanilla, etcétera. Dentro, por ejemplo, del léxico de Semana Santa, pues podemos encontrar también denominaciones que nacen de estas realidades y que necesitan ser nombrados, y muchas veces se nombran de una manera irónica, humorística, de ahí que muchas de ellas tengan esos diminutivos o que tengan una metáfora que no deja de ser una metáfora con guasa, ¿no? El capillita lleva ese diminutivo, pero se habla de pavero, por ejemplo, para el que va recogiendo a los monaguillos pequeñitos para que no se salgan de la procesión. Chicotá, para la cantidad de recorrido que hace un paso, y pues todos llamamos a los aparcacoches no aparcacoches, por lo menos en Sevilla los llamamos gorrilla, y podemos decir de un tío, de una persona, que es un pana o una pana, es decir, que no sirve absolutamente para nada. Bueno, pues ese tipo de formas que son de tipo humorístico, etcétera, terminan lexicalizándose, y cuando terminan lexicalizándose, pues si han nacido donde han nacido, tienen ese marchamo. Lo mismo, por ejemplo, zancajo. Zancajo aparece en el Alea junto a calcañar para denominar al talón, que es una palabra, un neologismo que aparece más tarde, porque antes estaba referido al talón de los animales y pasa luego al ser humano, a designar esa parte del pie, ¿no? Y zancajo era normalmente lo que se decía en el castellano general, ¿no? Lo mismo que carcañal. ¿Qué es lo que ocurre? Que decir zancajo para el tomate o agujero que se hace en el calcetín o la media por el roce del zapato, pues es una forma designativa que está en Andalucía, y que si se reconoce y se sabe, pues los andaluces o las personas que lo utilizan saben que están utilizando algo que no se está diciendo en otras partes, con la prevención de siempre de que no sabemos si estos procesos metafóricos de creación léxica pueden ser más generales, porque los procesos metafóricos también se repiten no solamente en el mismo idioma, sino también en otros idiomas, como muy bien explica Eugenio Coserio. Hay otras formas de usos de léxico andaluz, de léxico que utilizan los andaluces o que utilizan algunos andaluces, vamos a decirlo así, vamos a decirlo con todas las prevenciones que son las que hay que tener cuando se habla de léxico, que se produce cuando, ahí hay una N de más, bueno, que se produce cuando palabras generales del español se apropian de contextos poco habituales, a los que generalmente suelen usarse esas palabras, y al estabilizarse en esos usos adquieren acepciones que pueden ser percibidas con extrañeza por los hablantes de otras zonas. No quiere decir que esas palabras no sean del español general o del castellano, sino que el contexto de uso pues no se termina de reconocer cuando uno llega a esta región y se integra en la región y oye hablar e interacciona con los andaluces. Por eso suele ser más frecuente que los de fuera de Andalucía perciban algo mejor este tipo de usos
que son especiales en cierto sentido, ¿no? Los andaluces es probable que ni siquiera perciban que están utilizando una palabra en un sentido contextual que no existe o que no aparece con tanta frecuencia en otras zonas. Por ejemplo, pertenecen a esta categoría algunas de las voces que ya se han mencionado. La palabra bio tiene esa especialización debido a que aparece en una colocación, en una contigüidad con determinadas palabras, ¿no? Avíos del traje de gitana, los avíos de la feria, avíos del puchero, embarcar con el significado de encaramarse accidentalmente una pelota, una cometa, un avioncito, algo en lo alto de un árbol o incluso en un balcón, ¿no? O la palabra enguachinarse para pues para haber bebido mucha agua o estar lleno de agua. Hay algunas formas que han pasado. Por ejemplo, la palabra tapa. La palabra tapa para mencionar lo que acompaña a una porción de comida que se sirve con la bebida y que ha generado el ir de tapas o de tapeo para ir de bares, pues realmente ya eso se ha exportado en cierta medida a otras zonas y pasa a la lengua común. Claro, ahí sí podemos decir que se ha exportado a la lengua común un uso propio de Andalucía y por lo tanto cuando entra en una sinonimia con los pinchos vascos o con otras denominaciones para referirse a eso en otras partes, pues las botanas mexicanas, por ejemplo, pues encontramos que lo mismo que botana es una palabra habitual en México, pues tapa para esto es una palabra habitual en Andalucía. Y como digo, son palabras del español panhispánico, pero el uso ese concretamente es el que difiere del que podemos encontrar en otras partes. Y así pasa, por ejemplo, con la palabra coraje o con flojo para hablar de alguien que es un vago y incluso introducirlo en determinadas expresiones, ser más flojo que un muelle de guita, y utilizando también la palabra guita, que es del español general, pero que se utiliza con más frecuencia en Andalucía, apartar o apartarse para servir o servirse la comida. Para mí eso era un uso absolutamente extraño cuando lo oí y lo oí en una situación en donde tenía que utilizarse como léxico disponible esa palabra o la palabra servirse, y lo que aparece es apartarse y no servirse. Tocarle algo a alguien en el sentido de parentesco, eso también puede estar en el español general, pero por ejemplo en el diccionario de la Academia viene en la acepción 26, es decir, ya terminando la entrada de tocar. Parar en algún sitio, como alojarse, encajarse, el ir a un sitio, encajarse en un lugar o llegarse a un lugar, que se está diciendo además desde una perspectiva en la que no es ir y no desde la recepción del viajero. ¿Qué tal has llegado? ¿Has llegado bien? Etcétera, o bien llegado. Tener fatiga, también angustias o ansias en las formas de otras zonas, tener ganas de devolver. La palabra devolver en ese contexto
en vez de vomitar, que es lo que diría como léxico disponible otra persona que no fuera de Andalucía occidental, palabras del tipo marear los ingredientes en una sartén, sofreír, rehogar, llenarse en el sentido de mancharse la ropa, etcétera, ¿no? Entonces, en ese sentido es en lo que podríamos hablar de andalucismos que están solapados. Bien, aquí tienen otros, gente, persona, por persona, ligero, chico, pequeño, niño y niña, referidos a personas que no son ni niños ni niñas ya. Bueno, ya voy a terminar porque además voy a utilizar. Es que no da lo mismo porque se oye. Es que no sé quién está metiendo ruido. Pues díselo, ¿no? No puedo decirlo, no sé. De arriba es. Bueno, voy a terminar y voy a cerrar el micrófono porque es que es imposible que pueda seguir con el ruido este que está haciendo un vecino que no sé quién es, vivir en un piso. Bueno, sí quiero terminar con una advertencia, que catalogar como andalucismo voces como las vistas no está exento de problemas y hay que ser precavidos. El léxico de los andaluces no es lo mismo que el léxico andaluz entendido como un léxico aparte y diferencial de lo general, que es lo que se emplea en otras áreas hispánicas. Lo voy a dejar aquí y voy a cerrar el micrófono porque no puedo y no pueden seguir ustedes tampoco la exposición. Lo siento mucho. Bien. No sé si se oye. No sé si se oye. Sí. Sí. Se me oye, ¿no? Sí, se oye, Sí, Antonio. sí, bueno, es lamentable, pero también es inevitable que haya ocurrido. Menos mal que ha sido al final de la exposición. Y lo que sí quiero es agradecer a Elena y a Marta el enorme esfuerzo, el extraordinario esfuerzo de síntesis que han tenido que hacer para bailar con algo que se podría calificar de lo más feo. No porque sea lo más feo, es lo más bonito. Lo que ocurre es que cada afirmación encierra un problema, implica muchas dudas y justamente por eso pues me imagino que muchas de las preguntas no podrán ser respondidas sobre la marcha, habrá que pensarlas, habrá que consultar y después darle la respuesta a los interesados, darle la respuesta una vez que uno pues ha consultado bueno, yo creo que han hecho bien en empezar con ambas diciendo que bueno, para decirlo de una forma radical, pues no hay una gramática del andaluz y es muy difícil hablar de un léxico andaluz a pesar de la abrumadora ejemplificación por parte de Elena Méndez, que yo creo que ha sido un error el que ha cometido al principio cuando ha dicho que en el tesoro léxico de las hablas andaluzas hay 400.000 voces. Me parece muchas. Yo creo que por lo menos hay que quitarle un cero, ¿no? Me parece que no serán 40.000, pero en todo caso muchas son.
Bueno, no quiero yo hablar, sino simplemente ceder la palabra a los que vayan pidiéndola. Quiero que Marta y Elena me ayuden a la hora de, pues, cribar un poco las preguntas que van surgiendo. Creo que el ruido en el domicilio de Elena ya se ha detenido, me parece que sí. No sé si tiene el micrófono abierto. Ahora sí. No, parece que no todavía. Bueno, pues entonces, Marta, te toca filtrar las preguntas que vayan dirigidas tanto a Elena como a ti misma y las que puedas responder. Hay problemas. Bien, pues preguntas en sí veo pocas. He visto al principio una que se refería a mí, los datos utilizados para la construcción de los gráficos, imagino que son a partir de la revisión de escritos, por tanto puede ocurrir que ese registro no represente la frecuencia del uso hablado. Bueno, los gráficos de más nada, etcétera, que he presentado efectivamente pertenecen o se basan en textos escritos. Se basan en el CORDE, el Corpus Diacrónico del Español, y ahí hay textos escritos de todo tipo, no solamente literatura, que es lo que nos permite pues tener un acercamiento más general. En cuanto a los mapas que he mostrado, eran todos del corpus oral y sonoro del español rural, que se ha realizado a partir de entrevistas en el medio rural a individuos seleccionados a propósito de cuestiones de su vida, de las costumbres, actividades ganaderas, etcétera, a las que se habían dedicado en su vida, y por lo tanto pues sí que son orales. Después hay algunas preguntas que quizá Elena quiera responder acerca de la enseñanza. ¿Cómo se puede enseñar a hablar correctamente con la sintaxis y el léxico que corresponde a cada situación? No sé si Elena, te apetece, si te deja a tu vecino. Bueno, vamos a ver si no me interrumpen. Yo creo que eso, primero, con un cambio radical de la enseñanza. Menos gramática en el sentido de teoría gramatical y analizar frases que también se puede hacer, pero no enfocar la enseñanza de la lengua en este tipo de ejercicios y de saberes. O que cuando se trabaja, por ejemplo, en algo que tiene que ver con el discurso, con los textos, etcétera, pues realmente se sigue enseñando en muchas ocasiones como una enseñanza teórica, características del texto descriptivo, del texto argumentativo, etcétera. Y entonces eso no es enseñar, y enseñar a hablar. Porque además eso lo tiene que enseñar la instrucción, y la instrucción pública, porque es la que llega a todas partes, y es lo que se hace en tantos países americanos, y el resultado de esa enseñanza, a pesar de la extensión que tienen en los países americanos y la dificultad de llegar a tantas zonas, la tenemos palpable cuando los oímos hablar y están trabajando en puestos porque a lo mejor no son especializados, no son universitarios, pero las formas de expresarse, las formas de decir, las formas de organizar el discurso nos causan verdadera admiración y sorpresa. Y es que allí yo vengo de realizar un trabajo de cotejo de manuales de México, Argentina y
y España, y se observan muchas diferencias en ese sentido. Las prácticas son prácticas realmente pensadas y prácticas que son escritas y orales, con muchas muestras y continuamente exponiendo en clase en función de las situaciones comunicativas y prácticas de oralidad formal y de oralidad menos formal. Y yo creo que, y mucho leer, es decir, leer continuamente, estar leyendo, sintetizando, es la simbiosis entre la lengua hablada y la lengua escrita llevada a la enseñanza. Entonces, se aprende, claro, se aprenden registros, se aprende vocabulario especializado en función del tema. Yo creo que eso debería ser así. De hecho, alguien que ha hecho una pregunta se ha respondido a sí mismo en el mismo sentido que tú lo estás diciendo ahora. Porque dice, ¿dónde se aprende la sintaxis? Y después dice, en la escuela, naturalmente. Pero no creo que esté pensando en aprender oraciones, sujetos, predicados y verbos, sino en eso que acabas de decir. Mi nieta acaba de enviarme sus calificaciones desde Bruselas y las materias, los conceptos calificados no son lengua, historia, sino los dos primeros son leer, 98 sobre 100, escribir, 100 sobre 100. Bueno, pues de eso se trata. Así es como se aprende la sintaxis. Así es como se aprende a escribir y, por supuesto, como entre la oralidad y la escritura no hay una dicotomía, sino que se cruzan permanentemente, pues en la medida en que uno lea y lea bien y lea buenos textos y después escriba, pues naturalmente también estará hablando mucho mejor. Yo quería hacer una pequeña observación sobre bastantes de las cosas que se han dicho, porque me parece que ahí está la clave. Hay muchas publicaciones que no deberían, bueno, sí, puede, cada uno es libre, sobre vocabularios regionales, comarcales, locales. No, esto no es algo exclusivo del andaluz, pero todo aquel que tiene curiosidad, pues hace un inventario, colecciona cromos, léxicos y va diciendo que en su comarca, en su pueblo, en su región, estas son mis palabras. Muchas no son palabras, claro está, pero muchas son combinaciones de palabras, deformaciones de palabras, etc. O simplemente acepciones que en ese pueblo, en esa comarca, se han dicho. Yo les diría a todos que tengan mucho cuidado cuando digan que en mi pueblo se dice o en mi provincia se dice, porque ni la provincia ni el pueblo normalmente son unidades desde el punto de vista lingüístico homogéneas, ni mucho menos, ¿no? Pero cuando eso pasa por escrito, lo que nos sorprende y chirría es ver esas expresiones por escrito, de manera que cuando en un diccionario que ha citado Elena Méndez encontramos con que en la letra U todas las palabras recogidas son Eugenio, Eulogio, hasta un poné, pues realmente uno puede reírse un poco, pero caracterizar al andaluz de esa manera es como un diccionario, esta vez de la provincia de Sevilla, en donde se dice que con nosotros, con K, con la C y con la A en el diccionario, tenemos múltiples posibilidades. Desde decir K1 es K1, oncala que también es un ejemplo que se ha leído, hasta cadicho, que tienen además su plural y lo pone, candicho, ¿no? Bueno, esto como broma vale, pero yo no sé si esto favorece mucho el conocimiento del andaluz, porque en ese tesoro que es donde más palabras
entre comillas, andaluzas se recogen, yo creo que no las 400.000 que ha dicho Elena, pero bueno, alrededor de 40.000, que ya son muchas, ¿no? Ustedes, si hacen la prueba, abran el tesoro por cualquier página, y después díganme, conocen y cuántas usan. Y es probable que les ocurra como a mí, que no conocen ninguna y que no usan ninguna de toda una página. Hablan al azar el tesoro. Las únicas palabras que yo conocía de la página en que abrí eran entavía y entanoche. Naturalmente, hubiera sido preferible que no hubieran tenido que estar en el tesoro, puesto que son palabras que todo el mundo utiliza, pero sin deformar. Y es todavía y anteanoche o antes de anoche, ¿no? Y así sucesivamente. Bueno, vamos a seguir respondiendo a los participantes de verdad, porque lo son. Hay una pregunta directa que no sé si alguno sabe responder. ¿Trompo para taladro será andalucismo? Así aparece, yo no lo sé, yo no lo sé responder. Registrado en el ALIA, en la parte de los juegos, la palabra trompo por peonza, peonza general estandarizada en el español y trompos de uso en Andalucía. Pero me parece también que está combinado con otras denominaciones. Ahora no sé si repión me parece que es otra, y hay unas cuantas áreas léxicas referidos a la peonza, ¿no? Y trompo, desde luego en la zona de Cádiz, Huelva y Sevilla, es denominación de disponibilidad léxica. En mi casa, que yo soy de Madrid y todo el mundo decía peonza, y jugar a la peonza o bailar la peonza, lo que se decía era trompo, porque mi madre es sevillana. Y claro, no nos entendían, pero nosotros siempre habíamos dicho esa palabra viviendo en Madrid y tuvimos que aprender peonza para que los otros, y los otros no aprendieron lo de trompo, claro. Pues aparte de esa pregunta directa, que es la única que quedaba así, nuestra compañera... bueno, ahora ha llegado otra. Nuestra compañera Elena Leal asentía a lo que decía Elena Méndez hace un momento, totalmente de acuerdo con la profesora Elena Méndez. La enseñanza de lengua prescinde muy a menudo de los textos, el saber gramatical debe extraerse de los textos. Creo que hay que fomentar el uso instrumental de la lengua. Yo creo que además así lo fomentamos en el MAES, ¿no? A los futuros profesores de español, de lengua y literatura castellana, es lo que se le suele explicar, que sobre todo los alumnos son pues usuarios de la lengua, que son agentes sociales y que por lo tanto necesitan un acceso a los textos reales, y cuantos más mejor, para poder aprender todas esas cuestiones sintácticas, léxicas, características formales y en todos los aspectos que hace falta enseñar. Nos preguntan también si guarrito para taladro sería un andalucismo. Sí. No sé si Elena, ya que estabas con el trompo. Sí sé que lo llaman así en algunas zonas. Claro, habría que ver si es lo primero que sale de la boca de las gentes de esa zona donde se emplea o se puede emplear esa designación o no, ¿no? Pero bueno, habría que estudiarlo. Es la razón por la que yo he dicho al principio que, bueno, es muy difícil responder, porque no se trata de improvisar, se trata de consultar, y es más que probable que por mucho que uno consulte, llegue a la conclusión de que palabras andaluzas, en cualquiera de los sentidos en que lo ha dicho Elena,
palabras que solo aquí, palabras que usan los andaluces en otra acepción, palabras creadas por los andaluces, haya que terminar diciendo, pues seguro no es. Seguro no es. Quería decir una cosa, Antonio. Yo tenía una palabra que para mí era un tesoro, que es la palabra tasmear. La he puesto, la palabra tasmear, ahora para esta charla de la UNIA, he estado intentando ver el recorrido de esa palabra. Yo solamente la había oído aquí en Andalucía y referida y además dicha por mujeres, referida al cálculo que hay que hacer en la tela para disponer el patrón de una ropa, de una prenda que se va a cortar y se va a coser, ¿no? Lo puse en Google y me apareció una referencia de una profesora de la Universidad de Sevilla, de la Facultad de Ingeniería Informática, que habla de que todo en la vida son matemáticas y que su abuela utilizaba la palabra tasmear con ese significado y que ella, bueno, pues utilizaba esa palabra que era palabra andaluza. Para mí también, en mi creencia, también era andaluza porque solamente la había oído aquí. Y bueno, ¿de dónde puede venir? ¿De dónde puede venir? Parece que viene de un arabismo, tazmía, que significa calcular una tierra, una extensión, pero también tasmilla del árabe era una especie de impuesto que se calculaba sobre el grano, que se calculaba por la extensión de tierra y tal. Claro, pues ya estaba toda la conexión, el arabismo, la utilización ya especializada, empiezo a buscar más en Google para ver si aparece en algún sitio, en alguno de estos vocabularios y tal, y empieza a aparecer en Almería y en Málaga, pero referido al léxico de la Semana Santa, del capataz, para que entren, para medir si cabe o no cabe un paso por un sitio, etcétera. Se copian esa definición en varios diccionarios, pero ¿cuál fue mi sorpresa cuando aparece esa palabra en Zamora, Salamanca, Toledo, Cáceres, Extremadura, con ese significado? Galicia, en Galicia, como es como si fuera palabra gallega, están en vocabularios de gallego español y aparece como tal palabra, ¿no? Y en portugués. Y se da como un portuguesismo, un occidentalismo, etcétera. Es decir, algo que yo atesoraba porque lo había oído solamente de boca de mujeres andaluzas, además muy concernido a una faena determinada, etcétera. Cuando alguien empieza a buscar y a ver si se puede localizar esta palabra y documentarla bastante en textos y eso, pues claro, como es un uso propio de labores orales, etcétera, pues es más difícil que se documente en textos, y cuando aparece, pues aparecen con esos resultados. Andancia, por ejemplo, es una palabra que se dice que es andaluza para designar una fiebrecilla que tienen los niños, una especie de infección y tal, ¿no? Bueno, pues la Asociación de Escritores le piden a Rajoy y a Zapatero que elijan una palabra para salvarla. Y entonces Zapatero elige andancia. Andancia de palabra de su zona, de León, que se estaba perdiendo, etcétera. Por lo tanto, es que es muy difícil saber si algo es realmente un andalucismo. Podemos rastrear usos que difieren algo y que tienen acepciones distintas del estándar del español general, pero no sabemos si con esas acepciones, y muchas de esas acepciones al final se han acabado integrando en el vocablo y aparecen registradas luego en el diccionario de la academia, como sin marca de andalucismo, etcétera. Por lo tanto, como coloquialismos muchas veces, que esa es otra diferencia que hay que hacer, ¿no? El concepto de coloquialismo, de forma coloquial, ¿no? Como viruji, etcétera, que se dan también como andaluzas, pero realmente están en todas partes y son coloquialismos.
Debemos ir terminando según las recomendaciones de nuestros, de la Universidad Internacional de Andalucía, y quería hacerlo con dos frases que pueden resumir las intervenciones. Una de Marta, que ha empezado así y tiene mucha razón: no es posible hoy por hoy que hablemos de una gramática del andaluz, no. Y otra que viene muy bien porque está en la primera página de ese tesoro al que se ha referido Elena. Dice Manuel Alvar, hijo, también fallecido recientemente, que lo más nuestro es lo de uso general en español. Pues eso es lo más nuestro. Quedan ustedes emplazados. Bueno, vuelvo a insistir en que hay preguntas que se responderán. Algunas es que son de difícil respuesta. Quiero mencionar expresamente a Juan María Casado, que nos hace unas preguntas que necesitan ser pensadas, ser reflexionadas, que no se pueden responder sobre la marcha, y como es uno de nuestros participantes más asiduos, pues quería darle las gracias particularmente. Quedan ustedes emplazados para la última sesión, que es el jueves, y en la que hay un asunto muy interesante que todavía queda, aunque ha revoloteado en todas las intervenciones, y al final yo trataré de hacer un balance por fuerza breve para que ustedes tengan más tiempo de participación activa, de intervención y de hacer preguntas. Por supuesto, muchas gracias a las dos participantes y muchas gracias a todos los demás que también son participantes, porque el hecho de aguantar nuestras exposiciones, a veces un tanto académicas en la noción menos amable de la palabra, ya es participar. Adiós, buenas tardes. Muchas gracias y buenas tardes. Buenas tardes.